Federación que trabaja. Una producción radial del Sindicato Venezolano de Maestros Seccional Táchira para el Magisterio Regional. Todo lo relacionado con actividades gremiales, sindicales, académicas, culturales, sociales, deportivas y recreativas. Con ustedes, la voz del maestro. Que lleva adelante labor de luchas sociales por el bienestar del maestro. Federación que trabaja. Muy buenas tardes, 4:02 de la tarde, así como lo dice nuestro himno, este es el comienzo de La Voz del Maestro. Se hace presente en esta cita semanal la Federación Venezolana de Maestros. Y esta Voz del Maestro es una presentación de Antonio Zambrano, Excelencia y Servicio, nuestro corredor exclusivo de seguros del licenciado Alexis Díaz, edil del Consejo Municipal de Jauregui, un hombre hecho para cosas grandes, y de Aguamiel, las mejores tortas y bebidas en Peribeca. Este fin de semana es excelente para que ubiques a Aguamiel y consientas tu paladar. Kender González es el operador de La Voz del Maestro. La dirección a nombre de Nelson Chacín Fernández, y moderando el programa está el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Ildemar Useche Escalante. También Edgar Camargo está aquí, secretario de Reclamos y Convención Colectiva, y Javier Duarte García. Esta tarde el tiempo se nos hará corto porque tenemos dos invitados de lujo en nuestro programa, y además el dinamismo de nuestra educación, el dinamismo en el país del gremio docente, hacen que jueves a jueves tengamos todo el material necesario. Importantes temas, no dan para hacer mucho preámbulo, Ildemaro, sino para de lleno entrarle a todo lo que es atinente a la educación. Y decía, dos súper invitados de lujo para la tarde de hoy que nos estarán acompañando. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una emisión más, a la 58ª emisión de nuestra cuarta temporada de hoy, 16 de julio del 2015, de La Voz del Maestro, la revista radial del Magisterio Febemista. Hoy con temas bien importantes que vamos a compartir con todos ustedes y con todos nuestros oyentes que jueves a jueves sintonizan entre 4 y 5 de la tarde La Voz del Maestro. Para participar con nosotros, colocamos a disposición la mensajería de texto al 0424-744-3595, y con ello estaremos pues pendientes de todos los mensajes que ustedes nos hagan llegar, que puede ser parte de la conversación que vamos a tener hoy en la tarde con dos invitados especiales que ya están aquí entre nosotros, y con los que vamos a conversar temas de interés del magisterio nacional, estadal y municipal. Hoy vamos a darle inicio a este programa, en primer lugar dándole una felicitación a todo la policía estadal, quienes hoy celebran su día, además que se celebra también como fecha importante el Día de la Virgen del Carmen. Hoy 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen, y quien es la patrona de los policías. Saludos a todo este importante cuerpo policial de nuestro estado Táchira, y pues les auguramos en esta celebración que disfruten al máximo de todo lo que el gobernador les tiene preparado, porque según tenemos entendido hay muchas cosas buenas que por vía nos han venido informando, que están por lo menos reconocerle nuevamente y entregarle los uniformes, que todavía no les han entregado los uniformes a los policías, el material para desde el punto de vista deportivo, que tampoco ha sido hecho llegar a este cuerpo policial tan importante. Y en este Día de la Virgen del Carmen, en todas las iglesias, capillas cuya patrona es Nuestra Señora del Carmen, pues están preparando su fiesta hoy 16 de julio. Fiesta, pues la fiesta religiosa, bien importante de la Iglesia Católica, y por supuesto que creo que también es importante que el gobernador está haciendo ya
el proceso de calistenia para ir a trotar con los policías, tal cual como lo prometió. Cuando o sea, allá en la Plaza Juan Maldonado asumió la gobernación, que estaban allí un grupo de policías, lo prometió, y yo soy el que voy a trotar con ustedes en la mañana. Creo que no. No, pero creo que en estos momentos está trotando bastante. Seguramente. Los maestros lo tienen lo tienen trotando. Bueno, tema para iniciar, además del el Día de la Virgen del Carmen, el Marcos Torres dice que el aumento de la gasolina no está previsto. Esto tiene que ver con los últimos días y los acontecimientos que hemos vivido en nuestro estado Táchira, con las interminables colas o filas que se hacen frente a las estaciones de servicio, pero que de unos días para acá, yo creo que no pasa de 2 o 3 días que hemos visto una tranquilidad en la ciudad de San Cristóbal. Se ha reducido el nivel de colas en las estaciones de servicio, y por tanto el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marcos Torres, afirmó que el aumento de gasolina no está previsto y garantizó su abastecimiento en Táchira. Vamos a estar vigilantes, dijo, de la cantidad de gandolas que vamos a enviar a la zona, tras anunciar que para ello realizarán mesas de trabajo cada 10 o 15 días con el gobernador José Bielma Mora. Los últimos días, a través de las redes sociales, han denunciado y compartido imágenes que demuestran el caos en la capital de la entidad debido a las largas filas que debían hacer los ciudadanos para poder surtir de combustible a sus carros. Torres exhortó a toda la población a no dejarse llevar por rumores en las redes sociales o acciones malintencionadas que lo que buscan es perturbar la tranquilidad del pueblo del Táchira. Agregó que se estima aumentar el número de gandolas de combustibles que se despachan hacia el estado andino. Esta nota nos hace un poco hacer un comentario, porque de verdad que esas enormes filas frente a las estaciones de servicio tenían a todos los ciudadanos del estado Táchira en una situación de caos que estaba influyendo no solamente en la actividad diaria, en el quehacer diario del todo ciudadano, sino hasta en su salud. Desde el punto de vista psicológico también viene afectando, porque además genera un nivel de estrés tal que los ciudadanos frente a las estaciones de servicio, pues eso hace que se retrase el desarrollo de un país. Con estos temas y otros más que tenemos previsto para la tarde de hoy, en los que hemos querido comenzar este programa del día de hoy, vamos allá. Inicio a nuestra conversación, y hoy con uno de nuestros invitados especiales a La Voz del Maestro en esta 58ª emisión. Se trata del diputado Abelardo Díaz, que nos acompaña hoy, a quienes queremos dar la bienvenida a este espacio que es oído en toda la geografía tachirense y que tiene un espacio específico en el sector de los docentes que esperan día a día pues informaciones bien importantes del quehacer, no solamente desde el punto de vista educativo, sino de lo que significa los recursos que ya son insuficientes para pues accesar a la canasta básica familiar, que ya no alcanza ese aumento que entró en vigencia a partir del 1 de julio. Pero queríamos comenzar con Abelardo pulsando su opinión acerca, porque conoce bien de cerca la situación, además diputado en la Asamblea Nacional. En últimas noticias del día de ayer publica que fueron aprobados recursos salariales. Dice que la Asamblea Nacional le dio el visto bueno a bolívares 99.878 millones para pagos, y además exhortó a gobernaciones y alcaldías a cumplir los decretos de aumento del salario. Buenas tardes, Abelardo. Usted que está en in situ en la Asamblea Nacional y que conoce de estos recursos salariales, ¿cuál es su opinión y qué le corresponde de estos 99.878 millones al Estado Táchira? Buenas tardes. Ildemaro, muy buenas tardes y un gran saludo a todos los docentes que están aquí en este tan prestigioso panel. Bueno, siempre un honor estar aquí en Radio Mundial. Y bueno, y lógicamente en este programa, ¿no? La Voz del Maestro, un gremio que en lo personal pues llevo por dentro. Soy hijo de padre y madre educadores. Es correcto. Me formé en un hogar de educadores. Y mi hermano pues ha sido un dirigente en esa área durante muchos años, de manera tal que
que es un gremio que uno siente y que obviamente pues uno también padece los sufrimientos que hoy están pasando todos los que están dedicados a esta labor tan noble. Y bueno, uno lamenta mucho que hoy, empezando por los salarios, ¿no? Y por todos los derechos de un docente que antes de verdad que el docente podía vivir de una manera digna. Nunca fueron sueldos muy buenos, muy grandes para darse lujos, ¿no? Pero sí eran salarios antes por lo menos dignos para llevar una vida medianamente normal. Bueno, hoy en día nos encontramos que el docente está golpeado, maltratado, que el salario definitivamente es un salario de miseria, y eso hay que decirlo en términos claros. Y efectivamente, en cuanto a lo que me preguntabas, yo ya sabía que me iban a hacer esa pregunta y me vine preparado, ¿no? Dateado, pues. No es solamente ese último crédito. En estos últimos 22 días hemos aprobado 2 créditos adicionales. En este caso, para la gobernación del estado Táchira, el primer crédito que aprobamos fue por el orden de los 837.020.752 bolívares fuertes. Y en la sesión ordinaria del pasado martes le aprobamos nuevamente a la gobernación del estado Táchira el monto de 510.689.283 bolívares fuertes. Estos recursos son para incremento de situado, pero obviamente ante la necesidad que hay de poner al día tanto deuda que hay, nosotros hemos acordado, y así está establecido en el crédito adicional, hemos acordado que se le dé, es un exhorto que se le da al señor gobernador José Gregorio Bielma Mora, que se le dé prioridad a la materia laboral, que es apenas lógico, ¿no? Si está recibiendo recursos en cantidad tan importante, pues lo lógico, y si hay deudas, si hay pasivos, si hay derechos que no se han cumplido, pues lo lógico es que de estos tan importantes y tan cuantiosos montos que ha recibido en los últimos 22 días, pues lo justo, lo humano, es que cumpla pues con estos pagos, con estas deudas, y se le dé prioridad al sector docente que ha sido tan maltratado en estos últimos años. Entonces, bueno, aquí está, te puedo dejar copia inclusive de lo que ha sido la aprobación en estos últimos 22 días de 2 créditos adicionales, para que no le digan allá que no tienen plata, ¿no? Para que no le digan que están limpios, ¿no? El gobierno está buchón. Le aprobamos 2 créditos hace 22 días y otro el martes, y tiene recursos suficientes por lo menos para ir paliando estas deudas laborales que tienen con el sector docente y con otros sectores dentro del Ejecutivo Regional. Se aproxima un proceso que la Gobernación del Estado viene adelantando con el sector educativo, un proceso de jubilación de un número importante de docentes adscritos a la Gobernación del Estado Táchira, 116 docentes en condición de incapacitados y un número superior a los 170 docentes en condición de docentes fijos que ya han cumplido más de 25 años de servicio. Implica que con esta asignación de este crédito adicional, el gobierno regional no podrá tener ninguna excusa para decir que estos colegas docentes deben recibir cheque en mano, como fue ofrecido en alguna oportunidad por el gobernador del estado, con respecto a lo de los pasivos laborales que pues se generan el cálculo de sus prestaciones sociales luego de tantos años de servicio. Claro. La inquietud pasa no tanto por lo de los recursos, hay situaciones de orden legal que se viene suscitando la gobernación del estado y que tiene que ver con el método de jubilación de los docentes. Recientemente se publica en el decreto del número 6.156 del mes de noviembre del año 2014, lo que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de pensiones y jubilaciones.
que viene lesionando importantes derechos y que se desconocen las contrataciones colectivas, que además son pues instrumentos que han sido convenidos y que se convierten en ley entre las partes por aquello de que son acuerdos entre el gobierno regional como patrono y los trabajadores, los docentes de la educación. Hay la posibilidad o se pretende desde la Procuraduría General del Estado en estos momentos utilizar unos criterios bien distintos para la jubilación de estos colegas, donde se desconocen las contrataciones colectivas. ¿Qué opinión tiene Abelardo Díaz de acuerdo no solamente a la posición que tienes dentro del Parlamento Nacional, sino profesionalmente hablándolo, desde el punto de vista del derecho? ¿Cuál es la importancia que tienen las convenciones colectivas, las contrataciones colectivas, para tomarlas como ley bien importante en el desarrollo de estos pronunciamientos que debe hacer el procurador del Estado? Ildemaro, la convención es precisamente eso, es una ley, es ley entre las partes. Y hay una máxima que dice que cuando coliden algunas normas, siempre será utilizada la norma que más favorece al trabajador. Esa es una máxima que no puede cambiar y que no puede desconocerse bajo ninguna vía y bajo ningún pretexto. Además, la gobernación del estado Táchira, bajo la dirección del gobernador Bielma Mora, ya jubiló. Ya jubiló, creo que en el año 2014, jubiló a un número importante de docentes. Desde el 2012 viene haciendo. Desde el 2012, creo que otro grupo en el 2014, que también nos reunimos varias veces porque había una inconformidad con los cálculos, ¿no? Recuerdo. Oye, el gobernador no puede ahora cambiar las reglas del juego, ¿no? Ahora no pueden estar tratando de pescar con pinzas a ver cuál norma es la que desfavorece al trabajador y le produciría a ellos algunos ahorros de dinero que no es de ellos, dinero que es del Estado. De manera tal que yo allí lo que hago es un exhorto, pero también llamo a la reflexión, ¿no? Porque la jubilación no es solo un monto de dinero X. Quizás eso es lo de menos. La jubilación es un derecho consecuencia de haberle dedicado toda una vida a una labor tan loable como es la educación. O sea, es que yo creo que es inclusive una falta de respeto horrible plantearle a ustedes algo distinto a lo que tiene que ser el justo valor y lo que corresponde en torno a esta situación. Aquí no se le puede aplicar a un docente una norma distinta a la que más le favorezca. Y en eso sencillamente tienen que estar claros, y es así hoy, ha sido así siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo llamo a la reflexión, llamo a la unidad en torno a este tema, y bueno, y me pongo también a la disposición y a la orden para hacer voz de reclamo y voz de petición del respeto a los derechos de los docentes. Al docente y a ningún trabajador se le puede quitar un bolívar, porque eso definitivamente es sagrado, y así está de manera establecida, clara en las normas. Si se está jubilando por una norma que está vigente y es la que favorece al trabajador, definitivamente esa es la norma aplicable. Hay muchos temas, diputado Abelardo Díaz, que pudiéramos tratar en la tarde. El tiempo para nosotros de verdad es corto, pero no queremos dejar pasar la posibilidad de conversar acerca de la situación de la infraestructura escolar. Hoy se hizo presente un grupo de colegas docentes de la Coalición Sindical Nacional frente al Liceo Nacional Pedro María Morantes, una institución que, tanto como la J. Normal Valecillos, tienen aproximadamente 2 o 3 años en su reestructuración o en su rehabilitación física. Todavía los muchachos están cursando sus estudios en otras instituciones con un hacinamiento tal que preocupa que con unas instalaciones tal cual exhibe la Normal y la exhibe la Pedro María Morantes, el gobierno no haya terminado de concluir la refacción, la rehabilitación de esta estructura. Eso se debe a presupuesto, se debe a gerencia.
¿Cuál es el criterio que maneja el diputado Belardo Díaz con respecto a esta situación de la infraestructura escolar? Ildemaro, yo creo que eso es no darle importancia a un área tan fundamental y tan trascendental de nuestra vida. La educación es la madre de todo. Si una persona, ciudadano, es formado de manera debida, va a ser un ciudadano de bien, siempre. Y si no es así, pues lamentablemente será una persona que seguirá caminos que no son los más correctos, ¿no? Entonces allí es muy importante, y el gobierno nacional, y hablo de los últimos 16 años, no le ha dado la importancia y la relevancia a ese tema. Yo me pregunto qué sería de la educación y qué sería de los liceos y de las escuelas en su estructura. Oye, si no hubiese existido la que ellos llaman la Cuarta República, ¿no? Porque nosotros estudiamos y son las que están hoy en día. Son las escuelas y los liceos construidos en democracia, inclusive los construidos cuando Pérez Jiménez son los que hoy están prestando el servicio. Pero yo no he visto escuelas, yo no he visto un programa de construcción de escuelas realmente serio en estos 16 años de la llamada revolución, ¿no? Nosotros hemos seguido, y nuestros hijos han seguido estudiando en los planteles que estudiamos todos, ¿no? En los mismos planteles de muchísimos años, y aquí no se ha aplicado con tanto dinero, ¿no? Este gobierno ha manejado más dinero que la sumatoria de todos los gobiernos en la historia de Venezuela. Y tuvo la dicha y la suerte de tener el petróleo a más de $100 durante muchísimos años. Y de verdad que eso no se vio reflejado en el mejoramiento de la calidad de la infraestructura de los planteles y tampoco de la educación. Ellos confundieron mucho la cantidad con la calidad. Entonces uno ve que ellos hacen alarde de que estudia mucha más gente. Pero, ojo, si eso es importante, la calidad de la educación también es muy importante, y la calidad pasa, entre otras muchas cosas, por tener planteles definitivamente dignos en su infraestructura. Entonces creo que no ha existido una política que le dé la importancia que esto tiene, y definitivamente, por lo menos aquí en el Táchira, eso tiene que cambiar. Aquí yo creo que tenemos que empujar todos hacia una política de verdadero respeto a lo que es la educación en todas sus áreas. Por supuesto que respeto al docente, pero también la inversión de vida en planteles que sean de primera línea y que sean dignos de lo que de la importancia y de la relevancia que es la educación en nuestro estado Táchira. Yo creo que aquí tiene que haber un programa especial de construcción de planteles educativos en nuestro estado Táchira, porque hay planteles hoy en día que están completamente acabados. Hay planteles en los municipios que son los mismos de hace 200 años y están en las mismas condiciones, ¿no? Por ahí le meten una pinturita de vez en cuando y más nada. Y yo creo que eso definitivamente tiene que darle a eso un gran cambio. ¿Por qué? Porque, oye, el dinero del Estado, así como yo pongo el ejemplo ¿no? Así como se gastaron en la feria 47 millones de bolívares fuertes en un concierto, oye, yo creo que qué bueno que eso se lo hubiesen gastado en una muy buena escuela en el estado Táchira. Hay problemas de inseguridad en todos los estratos sociales. El sector educativo no es ajeno a esta realidad que copa pues todo el escenario nacional. En los días, hace 2 o 3 días, fue publicado en los medios regionales que robaron del depósito de la zona educativa Táchira 12 computadores y luego los incendiaron. Es la zona educativa Táchira, y esto lo vamos a conversar luego de ir a quienes hacen posible pues la voz del maestro. A los que pagan. A los que pagan la voz del maestro, para conversar un poco sobre el tema de la seguridad escolar, el tema de la seguridad en los planteles, el tema de la seguridad del ciudadano, temas que deben ser en estos momentos, creo que agenda de cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional.
¿Y cuál sería, además de tantos planes que existen en el país, cuál sería una de las alternativas que pudiéramos ir manejando y que la gente vaya conociendo, pues desde la acera del frente, las posibilidades que tiene el país de tener un sistema de seguridad que rinda los frutos y que definitivamente dé con el traste de tantos planes que se han hecho? Pero vamos a ir entonces a los mensajes y ya vamos a regresar. Sí, como colofón vamos a dejar lo siguiente. El ministro de Educación, que es el vocero de la educación en Venezuela, el día lunes dijo que el año escolar 2014-2015 había sido perfecto. Nosotros, frente a la Federación Venezolana de Maestros, todos los días, Ildemaro, nos asomamos y vemos desde hace 2 años que la infraestructura de ese ícono que tiene San Cristóbal, como es la normal J.A. Román Valecillo, permanece sin ningún tipo de arreglo. Peor aún, se está deteriorando. Y el ministro el mismo lunes dice, y vamos a dejar esto antes de los comerciales porque es importantísima la perla para la reflexión de los educadores, para la reflexión del público en general, dice que van 2.500 laboratorios van a ser entregados, y resulta que los laboratorios de los liceos en el estado Táchira, en el que Ildemaro nombraba al comienzo, como era la Pedro María Morante, no tienen laboratorios, pero también, y lo decía Belardo, no hay un plan serio de construcción. Y nuevamente el ministro al final de este año escolar promete 500 escuelas más que no sabemos dónde las van a hacer. Los comerciales de La Voz del Maestro, regresamos. Publicidad. Disfrutar de los mejores dulces típicos, bebidas, tortas, fresas en crema y algo más, solo lo consigues en Peribeca, visitando Aguamiel, un rinconcito enclavado entre verdes montañas y la amabilidad de su gente. Aguamiel, lo mejor para endulzar su paladar con el sabor netamente andino. Ubíquenos en la calle principal de Peribeca, primera esquina, donde gustosamente le atenderemos, o a través de nuestro número telefónico 788-5520. Aguamiel es el lugar. Alexis Díaz, concejal del municipio Jáuregui, está pendiente de todos los pequeños detalles que van a hacer que el marco de la montaña alta tenga la mayor calidad de vida. En la Atenas del Táchira, en la Grita y el municipio Jáuregui saben que cuentan con un gran trabajador, Alexis Díaz, un hombre hecho para cosas grandes. Antonio Zambrano, corredor de seguros, le financia la inicial, sin intereses y en cómodas cuotas, su seguro de HCM, vehículos, hogar, negocio, maquinaria o el tan necesario seguro funerario. Incorpórese a la póliza colectiva de docentes del HCM y bríndele a su familia la seguridad ante cualquier contratiempo. Usted puede conversar con Antonio Zambrano en sus oficinas de la sede de la Federación Venezolana de Maestros, media cuadra arriba subiendo por la normal, o comuníquese por el 0414-738-9678 o el 0414-707-9340. Antonio Zambrano es eficiencia y servicio. La voz del maestro. Federación que trabaja, venezolana sin igual, maestros. 4:29 de la tarde en Radio Mundial está La Voz del Maestro, la revista radial del Magisterio Febemista. Antes de seguir conversando con el diputado Belardo Díaz, queremos compartir con ustedes algunos mensajes de texto. Buenas tardes, y que hagan extensivo el saludo al gobernador por tener una señora tan inoperante y maltratando a los educadores en el Archivo General